¿Cuál es el contenido de la declaración anual, del simple? Bueno, resulta que el régimen simple lo crearon los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario, luego de ser modificados con el artículo 66 de la Ley 1943 de diciembre del 2018, que es una ley que apenas le van a hacer el estudio de constitucionalidad ahorita a mediados de octubre del 2019 y estamos en un limbo de si es legal o no es legal esa ley. ¿Y qué pasa? Ese es el impuesto simple al final del año va a presentar es una declaración anual, el régimen simple va a presentar una declaración anual en la que se van a ver una sección donde va a estar los ingresos brutos ordinarios, ¿sí?, y sobre los cuales se va a calcular una tarifa establecida en el artículo 908 que depende de la actividad económica del contribuyente. Ese impuesto se llama el impuesto simple consolidado, el cual tiene dos componentes, una parte será para los municipios, otra parte será para la DIAN, y por este año 2019 en la reglamentación que se hizo en el decreto 1468 de agosto del 2019 se estableció que no se va a calcular la parte del municipio, entonces solamente se va a calcular la parte que sea a favor de la DIAN. La otra sección del mismo formulario anual del régimen simple también va a tener todo lo que sea el impuesto nacional al consumo de bares y restaurantes, de los que tengan bares y restaurantes que se pasaron al régimen simple, pero que sí están cobrando ese 8% de bares y restaurantes, todo ese 8% también va a estar allí en otra sección del mismo formulario. Y la otra, esos son los dos componentes totales que va a tener el formulario anual del régimen simple, porque el IVA se va a seguir declarando en el formulario 300 y va a ser de periodicidad anual, pero entonces en el formulario anual del régimen simple, que si sigue vigente el régimen simple mientras no lo tumbe la Corte, el primer formulario anual que vamos a ver, lo vamos a ver es al cierre del 2019, entonces en ese formulario anual del régimen simple solamente van a estar esos dos cálculos. Y también va a haber una sección adicional para el impuesto de ganancia ocasional, porque en el régimen simple el impuesto de ganancia ocasional se va a tener que liquidar de la misma forma en como se hubiera liquidado si el contribuyente se hubiera quedado en el régimen ordinario. Entonces al final va a tener tres secciones. Entonces primero la sección donde a los ingresos brutos ordinarios se le aplica directamente la tabla del artículo 908, luego la sección para el impuesto nacional al consumo de bares y restaurantes si el contribuyente está cobrando ese 8%, y tercero la liquidación del impuesto de ganancia ocasional para los valores que hayan constituido ganancia ocasional durante el año, y todo eso está explicado en los artículos 1.5.8.3.11 y el 1.5.8.3.14 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016, los cuales fueron agregados con el Decreto 1468 de agosto 13 del 2019. Si quieren leer más sobre esa reglamentación, entonces les aconsejo leer estos dos artículos, ¿sí? Este artículo que dice régimen simple fue imperfectamente reglamentado, porque en realidad no reglamentaron todo lo que tenían que reglamentar, y este otro que lo complementa, este es el otro artículo que lo complementa, lo pueden buscar acá también en el portal con estas palabras, régimen simple, asuntos importantes que no fueron aclarados con el decreto 1468 de 2019. Tiene tantos defectos el régimen simple que, por ejemplo, ya llegó el momento de liquidar los primeros anticipos bimestrales obligatorios y hay un gran vacío en qué pasa con las devoluciones en ventas, porque primero se tiene el ingreso bruto y por ningún lado se habla de que se puedan restar las devoluciones en ventas. Entonces eso lo tenemos comentado en otro artículo y en efecto ni la norma superior ni el decreto reglamentario aclararon qué va a pasar con los casos de las devoluciones en ventas, y tampoco la DIAN, en el chat de la DIAN, en el Facebook de la DIAN, la gente le pregunta ¿y qué pasa con las devoluciones en ventas? Y la DIAN guarda silencio, porque en realidad por ningún lado se habla de qué puede pasar con las devoluciones en ventas. Entonces por ahora se entiende que no puedes afectar el ingreso bruto en el régimen simple, ni siquiera con las devoluciones en ventas. Entonces eso es delicado, porque a muchos empresarios sí se les producen devoluciones en ventas, pero esas son de las cosas que deberían haber sido reglamentadas con el decreto 1468 y no lo hicieron.